Bienvenidos a la post del Gran Premio de Hungría, señores. Ya lamentablemente comenzó el parón. Pero antes de, aquí a mi lado conmigo, ella, y no en la F1, bueno, ella es la F1, pero ya eso no existe. Pero Wow. Sandra Cosme, arroba yo en la F1 conmigo. Sandra, Y así que vamos a empezar. tranquila, mantén. Bienvenido. Bienvenida, mira. Wow. Bueno, no sé si decir wow, pero Hungría. Sí, Hungría. Hungría, de verdad. Hungría. Mira, Hungría tiene una historia de amor-odio. Ah, Porque o la odias o la amas con todo tu ser. es Y verdad. yo creo que esta carrera vino a enseñarnos que si no va mal en Spa podemos recogernos en Hungría. O sea que... Mira qué buen punto, porque justamente muchos equipos que sufrieron en Spa, Aston Martin, por ejemplo, ujú. en una semana La- revivieron porque son dos pistas completamente diferentes. totalmente diferente, porque vamos a recordar que Aston Martin lleva un paquetazo de actualizaciones para Spa que no tienen ningún efecto, que si no me equivoco son las últimas del año, Sí. pero entonces en Hungría, óyeme, no estábamos entendiendo qué hacían Alonso y Stroll en todo, o sea, En todo el tiempo todo el fin de semana. ahí. Y fue una quali donde, óyeme, tú hasta, bueno, tú que eres la editora de este proyecto, eh, tuviste que buscar a último momento tu fotico de Alonso y de Stroll ahí No, para... yo estaba grave. Estaba grave, no sabía, porque esa quali En fue Quali, de sí. ataque. En Quali fue súper divertido porque nosotros cuando estábamos editando el post poníamos, yo decía, Joaquita Leclerc. Y tú dije, bueno, yo estoy buscando una de Russell. Yo, pero mira, ahí viene Alonso. O sea, Totalmente, señores, fue una locura. 70,000 fotos y al final, bueno, pues era la primera que ya teníamos preparada. totalmente. Y bueno, mira, Hungría, victoria número 200 de McLaren. Uf. O sea que, y bueno, consiguen un 1-2, no de la manera que ellos lo esperaban. Y mira, vamos a empezar con algo, porque yo dije que el primer DNF iba a ser de Oliver Berman. Y el primer y único DNF fue de Oliver Berman. Pero los de NF no cuentan para los puntos, ¿eh? No, no cuentan para Ok, los por si puntos, acaso. pero mira, para el récord, el oráculo lo vuelve a hacer. Porque Oliver Berman, que yo dije en la previa, si yo pego esa, mira, bueno, ya voy a ir pensando en los números. Wow. Mañana creo que se juega la lotería y el sábado también. Ah, pero hoy se juega la loto. Mañana creo que son los miércoles. Es los miércoles, Sí, no, no es los claro. martes. Llévate de mí que uno lo ha jugado, la Ah, lotería. Con todo ok. y el loto más, Ya, ya. ¿sabes? Ok. Decía mi abuela que el único que no se la saca, el que no El la que no la juega. juega. Esta que está aquí. Bueno, pues considéralo. Oliver Ok. Berman tiene un DNF bueno, técnico, realmente no fue ningún accidente, pero Ujú. retira el carro. Pero wow, Sandra, cuántas cosas que yo no ¿Cuántas sé ni por cosas? dónde comenzar. Mira, vamos, Así mismo. Podemos empezar por la quali. puede ser, está bien. Vamos Puede a hablar un ser. poquito de la quali, sí. Vamos a hablar de la quali. La quali que fue una tremenda sorpresa en muchos aspectos para lo positivo, en otros aspectos completamente negativos, como es el caso Hamilton. Wow. Sí, perdón que tan temprano. Tú no querías hablar de la quali. ¿Y de qué yo quería hablar? Tú querías hablar de Hamilton, era... No, no, pero yo estoy hablando de la quali. Hamilton cayó en la Q2, en No, la está bien. Q1. No te lleves de mí. Sí. Sobre todo el caso Hamilton, Hamilton que es un piloto que ya venía con sus temas desde Mercedes y viene a explotar su frustración en Ferrari. Sabemos que ganar en Ferrari no es fácil, adaptarse a Ferrari no es fácil porque Ferrari no es solo una escudería, Ferrari no es solo un equipo, Ferrari es donde tú tienes la prensa encima, donde tú tienes más fanático encima, a donde tú quieres más brillar y tú tienes la presión de ser un 7 veces campeón, donde la gente está creyendo en ti y sobre todo Ferrari está creyendo en ti. Sí. Entonces Hamilton estalló este fin de semana. Es normal, Hamilton es un piloto que hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un piloto que no se ha adaptado a la era efecto suelo. Entonces va a sufrir un poquito más, pero la buena noticia para Hamilton es que estamos oficialmente en el parón, ya solamente quedan 10 carreras y que bueno, ya
vamos a volver a la fórmula que es un poquito más motor dependiente. Entonces, bueno, yo creo que viene como que un alivio para Hamilton en ese sentido. Y mira, es bueno resaltar que yo no creo que Ferrari haya tirado la toalla en el sentido de poner a Hamilton lo más cómodo posible en Ferrari, porque yo no sé, pero por ahí primero vimos a John Elkann y se filtraron una foto de John Elkann y Frederick Vasseur Ajá. saliendo del motorhome de Mercedes el viernes, no sé, Ujú, con una claro. bolsita de Mercedes. Y luego capturan a Toto Wolff temprano el domingo saliendo del motorhome de De Ferrari. Ferrari. La única, el único factor común entre esos tres que yo pudiera entender es el factor El Hamilton. factor Hamilton. Quizás, no sé, intentar entender cómo hacer sentir más cómoda a Hamilton. Esto es pura especulación. Vimos las Claro. fotos, lo que se habló ahí no lo sabemos. No Porque creemos que sea temas un tema, contractuales no, no ni, queremos. ni un tema de motor 2026 tampoco. No, pues, No, sí, pero no creo que fuera fin de semana de carrera en esos momentos cuando Hamilton se quiebra, como que sí. hay mucha coincidencia. O sea que yo prefiero creer que la primera parte. Sí, todo apunta a quizá entender un poquito cómo lidiar ahí con Lewis Hamilton. No lo sé. Pero eso se filtra en una foto muy pintoresca. Toto Wolff, como que me agarraste. Aquí mismo, creo. Y bueno, si tú querías, vamos a hablar de Ferrari. Que wow, Charles Como que Leclerc ujú, sorprende a todos. a todos el sábado, ya que estamos hablando del sábado. Y bueno, hace la vuelta. Porque, y mucha gente, vamos a hablar un poquito de eso, o sea, que mucha gente no entiende, incluyendo a Leclerc, que no entiende cómo puso el carro en pole, y que son las cosas que llevan a Hamilton a tener ese discurso de derrota, Ajá. ese discurso desanimado, cabizbajo, que a mí particularmente no me gusta, no solo en Hamilton, en ningún piloto, por más humano que parezca, pero no vamos a entrar ahí. Pero entonces Leclerc pone el carro en la pole position, Sandra. Así es. Y lo, Pero con una alineación de planeta, porque tampoco tenemos que maximizar el sábado. Porque el sábado realmente eso fue lo que pasó. La pole, si tú miras la carrera completa, o sea, el fin de semana completo y el escenario completo, tú te das cuenta que la pole era un Lando o un Piastri y no había a dónde mirar. Pero ciertos factores climáticos en pista le dieron la posición a Charles Leclerc. O sea, no es que nos vamos a montar en la ola. Charles Leclerc es el mejor clasificador que tiene la parrilla y es un piloto bastante rápido. Eso no lo podemos discutir. Eso, y no se lo vamos a discutir a nadie. No lo vamos a discutir a nadie. Sin embargo, fue una alineación de planeta bajo la condición de Ferrari. mira, ¿sabes que esa frase siempre ha sido criticada? Pero yo debo decir que fue literalmente una alineación de planetas en el sentido figurado, obviamente. No vaya usted con un telescopio a ver si... No. Lo que estamos diciendo aquí, lo que Sandra quiere decir es que Leclerc, sin querer, queriendo, Claro. tuvo la pista en su mejor momento en la Q3. En la Q3. ¿Por qué? ¿A qué Sandra le llama alineación de planeta? Bueno, lo primero es que en esa vuelta, milagrosamente, el viento no arreció, como en la vuelta de ambos McLaren. Hungría es muy famoso por el tailwind, que lo hemos explicado, es el viento en dirección trasera delantera, el viento que viene por detrás del carro y empuja el carro por detrás y desbalancea un poquito la trasera, sobre todo en la curva 1. Ambos McLaren tuvieron muchos problemas con el viento y sobre todo cuando los McLaren hacen su vuelta, la temperatura te cae un poquito más con relación a la vuelta de Leclerc y ambos tienen problemas de grip en Claro. esas vueltas. Por eso usted vio a Leclerc que realmente Leclerc también metió la vuelta. O sea, la pista Claro. estaba tan Sí, buena que porque no es, Leclerc... no es por arte de magia tampoco. Porque Exactamente. el talento tiene el piloto, Correcto. ¿verdad? O sea, él hizo su trabajo. Claro. No estamos diciendo que... No. Él hizo su trabajo. De hecho, fue la mejor vuelta de la sesión completa porque vimos a un Leclerc quejándose muchísimo en la vuelta 4, cuando salía, perdón, de la curva 4, siempre tenía que corregir el carro, la salida de la curva 4. La curva 4 es la curva donde Hamilton y Verstappen se salieron.
ahí mismo, donde se iban a topar los dos, ¿verdad? Entonces, pero en esa vuelta no lo hizo. Porque ahí no había viento, porque ahí el grip estaba en su mejor momento. La y condición Leclerc, mágica. exactamente. Y Leclerc le dio en la madre Así a es. su alineación de planeta. Y ahí Claro. está el resultado. Y no nada más que Leclerc le dio en la madre, sino que para seguir con la alineación de planetas que dice Sandra, la vuelta de los McLaren, la condición de la pista de ambos McLaren no estuvo buena en ese momento. Otra alineación de planeta. Correcto. Entonces, ahí por eso vemos el resultado. Y de hecho, que se iba a concretar un poquito más, porque sí hemos visto que desde Canadá Mercedes no ha puesto un pie correcto en ninguna pista. Y en esta pista vuelve Mercedes a las actualizaciones que colocó en Canadá. ¿Y qué pasa? Venía George Russell con unos tiempazos Sí, que también entendimos, fue de la foto que descargamos, sí. que también entendimos que era George el que se iba a colocar por ahí. colar, claro. Porque venía con un tiempo bueno, la temperatura en pista cayó, lo que es muy bueno para Mercedes. Entonces también venía otro momento como que iba a ser mágico. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Russell y Mercedes, Toto Wolff que lo admitió ya, Claro. ellos volvieron a configuraciones del paquete anterior y por eso estuvo su buen resultado en esta carrera. Sí. Entonces, Hasta con Kimi, que quedó en los puntos, claro, nada más fue un solo punto, pero al final de todo sí veníamos viendo un Kimi que estaba struggling ya, Sí. sobre todo en Spa, que cayó bastante, sobre todo emocionalmente. Entonces, al final de todo, bueno, enhorabuena para Mercedes. totalmente. Pero vamos a pasar a la carrera. Llega el domingo. La pista obviamente con temperaturas muy bajas, porque había llovido más temprano. Y tenemos la largada. Sandra, Norris cae desde la P3 hasta la P6 o Cinco. P5, P5. si no me equivoco. Wow. 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 Wow con wow, ¿verdad? Claro. Sí, sin embargo, ahí yo quisiera resaltar que no fue que fue una mala salida de Norris. Él tuvo una buena reacción. Ok. Lo que pasa es que Piastri lo estrangula. Bueno, que vaya, Bueno, con, pero- que pero- vaya con esa reacción a comprar algo. No, pero que yo no he dicho que está bien. Ok. Yo lo que digo que no fue mala. Lo que pasa es que Piastri hizo lo debido. Pero el que sale mal, que reacciona más tarde, de los tres primeros, es Piastri. Porque Leclerc tuvo un salidón. Sí, totalmente. Un salidón tuvo Leclerc. Entonces, quien reacciona peor es Piastri. Y cuando él ve lo que está haciendo Lando Norris, que de verdad a mí me sorprendió, entonces ya se cubre de Lando Norris, porque vimos eso en la carrera. En la carrera Piastri no tenía interés en más nadie que en Lando, pero es lógico. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo monoplaza, sabemos que estamos en el equipo ganador y aparte, tú eres mi contrincante. Tú te me puedes poner sabroso en el campeonato de pilotos. Entonces, yo de quién tengo que cuidarme es de quién, es de Norris. Entonces, yo creo que fue bueno por Piastri, pero un exceso también de confianza de cierta forma de Norris. Sí, yo no creo que Norris pudiera hacer mucho, honestamente, porque lo primero es que la distancia desde ahí hasta la curva 1 no es tanta. Y él ya estaba por dentro. Ujú. Entonces, no es como que él pueda agarrar y meter el carro indistintamente para el exterior para intentar pescar en río revuelto, porque hay más carros. Claro, Y hubieron más carros. Entonces, claro. Piastri hace lo propio y deja a Norris realmente en una posición muy comprometedora. Norris se encajona en el interior y viene todo el vivo por el exterior, George Russell, Alonso. Y entonces le arrebatan esas posiciones a Norris, que se complica. Ujú. Porque entonces el grid se restablece a Leclerc, Piastri, Russell, Alonso y luego Norris. Y Norris que también venía siendo amenazado, o sea, Sí, claro. por el mismo, o sea, en un momento Bortoleto le metió presión también. Así es. Y bueno, ya se complica la carrera de Norris, pero ojo, cosa importante, porque ya desde aquí comienza un punto al que vamos a llegar. Entonces, Norris luego que comienza a remontar, le pasa a Alonso sin problemas, pero llega donde Russell y a Russell no le pasa. De hecho, no le pasa, no le puede pasar. No le puede pasar. En pista por lo menos no le puede pasar. Sí, porque tenemos que dejar establecido que no es que no le pasa porque es de piloto a piloto, no le pasa porque el McLaren tiene un handicap y es el aire sucio. Entonces, eso provoca que Norris se quede atrás a la estela de Russell. Entonces vamos a entrar en materia de una vez.
A mí me preocupa cuando tú dices Vamos eso. a entrar en materia porque mucho se ha hablado de las paradas, las estrategias y volvemos al temita nuevamente, al temita caliente de esta temporada de que si McLaren está favoreciendo a Lando Norris frente a Oscar Piastri, El British Protection. el British Protection, que fue tema de conversación justamente por la divergencia de estrategias entre Norris y entre Piastri. Entonces, yo te voy a hacer primero la pregunta. Para ti, ¿cuál era la mejor estrategia de esta carrera? ¿O 2 cuál fue? paradas. Perfecto. 2 paradas. Ujú. Perfecto. Realmente la mayoría de los pilotos, o sea, la mayoría, o sea, la minoría se fue a una parada. Ujú. La mayoría Claro. fue a 2 paradas. Claro. Porque es Claro. que hay estrategias que se leen en pista, que te la da la pista. O sea, que no es tema de que, mira, en el briefing con tu estratega, con tu ingeniero estratega, no, mira, yo quiero ver la posibilidad, por ejemplo, en Hungría de 3 paradas. A menos que tú te vayas al 97, que fue prácticamente una hazaña gloriosa que hizo Schumacher. 98, 97. Bueno, el año está ahí. Vayan a buscarlo porque tampoco soy una máquina de guardar datos. A menos que tú hagas una hazaña del tipo Schumacher, o sea, de verdad es imposible tú considerar 3 paradas en Hungría. Entonces, 2 paradas es lo mandatorio porque con una tampoco te da el neumático. O eso entendíamos. No, y no es tampoco, no es tan solo asunto de que el neumático no te dé, porque con los neumáticos de Pirelli tenemos años que no vemos un neumático desgarrarse, Ajá. como los años anteriores. De hecho, esas son las quejas que tenemos de Pirelli, De que esos Pirelli. neumáticos no se acaban, Exacto. sobre todo el duro. El asunto está en tiempo en pista. Ajá. Cuando ellos hacen sus simulaciones, sus long runs, ellos también miden ese tipo de cosas y, bueno, sacan unas pequeñas muestras con cada goma, en cada stint que hacen en las prácticas y de ahí determinan cuál va a ser la probable estrategia más rápida. Claro. Y todo apuntaba a nivel de tiempo de que a 2 paradas era lo más rápido. Por eso la mayoría de los equipos lo hacen. La mayoría de los equipos lo hacen. Aparte de, ¿cuál estrategia hace Leclerc? 2 paradas. ¿Quién le cae atrás? Su contrincante más cercano en la carrera, Oscar Piastri. Apuntando a que esa era, como dicen en la terminología de Fórmula 1, la estrategia prime, la estrategia principal, la estrategia más conveniente. Se la dan a los pilotos punteros. Y que de hecho, hablando del mismo tema de McLaren, diciendo el favoritismo a Norris, el favoritismo se lo dieron, o sea, no favoritismo porque se oye como una inclinación, sino como que la estrategia principal se la dieron a Piastri. Correcto. Porque fue el piloto que entró primero. Sí, Sandra, pero estaba primero en pista. Bueno, porque ese era el track position. Entonces, cuando tú tienes la posición en pista, tú eres el beneficiado. ¿Y a quién beneficiaron? A Piastri. Ya. Entonces, vamos a entrar en ese tema. Ya vamos a aprovechar para entrar en ese tema. Para ti, ¿le regala la carrera a Norris McLaren? Claro que no. Claro que no se la regala, Medrano. Por lo mismo que estamos diciendo, la estrategia que se suponía que era la principal y la ganadora, la inician con Piastri. ¿Qué es lo que pasa? Que McLaren gallo loqueó en la carrera. McLaren se sintió perdido en un momento porque no encontraban una ventana. Luego de la parada de Piastri, no encontraban una ventana para Norris. ¿Y qué hicieron ellos? Vete, camina, vamos a ver a dónde te paramos. Porque no fue un favoritismo. A Norris lo dejaron la 31 vueltas que daba el neumático medio. De hecho, cuando Norris entra, consideramos que es un error. Correcto. Porque Leclerc viene a 2 segundos. Entonces la estrategia lo que tenía que ser era, espérate a Leclerc, frena a Leclerc, deja que Piastri llegue y hagamos una carrera 1-2 para McLaren. Pero ese era el escenario que se estaba perfilando cuando estábamos en ¿cuál? En la vuelta 18 en la que entra Piastri. O en la vuelta 25, que es la que estamos hablando ya entre los radios de 1 parada, 2 paradas, de a dónde tú te quieres ir. Porque si a eso vamos, a Piastri se le pregunta antes de entrar. En la vuelta 11, a Piastri hay un radio. ¿Qué tú crees de irnos a una parada? Porque estamos viendo el comportamiento de pista y estamos viendo el comportamiento de neumático. ¿Y qué responde Piastri? Estamos muy temprano, pero yo creo que es imposible. Es una respuesta de Piastri con su ingeniero.
Y creo que en la vuelta 18 hubo otra cosita donde él responde con un poco de ironía, un poco de gracia. ¿Tú crees que esta goma te puede llegar hasta el final? Bueno, si yo paro de nuevo. Y ahí nos reímos. O sea, Claro. No, él mismo está diciendo, sugiriendo que una parada está medio difícil. esa no fue en la 18, esa fue después que le hicieron el cambio. El cambio de parada. En la 18 meten a Piastri detrás de Leclerc. Bueno, sí, quise decir después Ajá. que para. o sea, Exacto, acabando después de que parar. para, exacto, O sea, así después que mismo. le montan la goma dura, ¿tú crees que tú la puedes llevar hasta el final? Bueno, si paro de nuevo. Si paro de O nuevo. sea, y es un mensaje que te dice que él no está comprando en ese momento, él no está comprando la estrategia de una parada No, todavía. claro Pero que él no no. sabe lo que van a hacer con Norris todavía. Pero por Y supuesto. entonces ahí en el tema que tú dijiste, de la vuelta 31, que cuando o sea, porque si McLaren deja a Norris más tiempo en la pista para frenar a Leclerc, realmente estarían sacrificando a Norris. Completamente. Porque lo estoy dejando fuera, perdiendo más tiempo, lo pongo a pelear con Leclerc para favorecer a mi otro piloto. Ah, Piastri. Y a Norris después, bueno, que se lo coman vivo en la pista cuando él pare y que se emburuje ahí con el que tenga adelante. Así mismo. McLaren, para mí, sigue siendo justo y dice, mira, yo no voy a sacrificar a Norris. No. Yo voy a ser justo dentro de lo que tengo y dentro de lo que cabe y lo voy a parar ahora para que él pueda hacer su estrategia a una parada. Eso no es necesariamente favoreciendo No, es que a fíjate Lando. que cuando tú dices, bueno, favorecieron a Lando porque Lando quedó en primero, pero ¿y qué pasó 6 vueltas antes que terminara la carrera? ¿Cómo estaban los dos McLaren? Pegados, Pegado, claro. pegados. Estaban en DRS, pasaron 6 vueltas en DRS. ¿Qué significa? Significa que la estrategia ganadora no era una vuelta. A una parada. Perdón, a una parada. Excelente punto. No era. O sea, no era porque los dos pilotos se juntaron en pista, llegaron a estar ahí. Lo que pasa es que Piastri comete el error, se desespera, se va largo, frena y se le van todas las oportunidades, pero Piastri lo tenía ahí. Si la carrera se hubiese dado lo siguiente, salida de carrera, piloto 1 Leclerc, piloto 2 Piastri, piloto 3 Norris, ¿quién gana la carrera? No, la gana Piastri. Piastri, ¿por qué? Porque el escenario que se da no es ni siquiera una parada para Norris. El escenario que se da es 2 paradas cubriéndonos uno con otro. Y tenemos un 1-2. No, realmente yo creo que ahí tengo que diferir un poquito de ti. Tú tienes, en el escenario que tú tienes un contrincante y tus 2 carros segundo y tercero, ese es el peor escenario. Y el contrincante sin el compañero ayudándolo. Porque Hamilton estaba P12. Es el perfecto escenario para tú hacer estrategia 1-0-1. O sea, ¿qué tú haces poniendo al segundo y al tercero en la misma estrategia? Eso no hace sentido. Pero es lo que siempre se hace. No realmente. Pero es lo que estamos viendo últimamente. No realmente. Ok. Porque para mí es estrategia básica. O sea, tú pones al segundo piloto en la misma estrategia del primero. ¿Pero para qué? Para que en pista haga el trabajo. Es decir, lo que a Piastri en ese momento le convenía era hacer el trabajo en pista o a nivel de undercut. Pero para tú hacer un undercut, tú tienes que seguirle la estrategia a tu rival. Claro. Es decir, le meto presión parando una vuelta antes o le meto presión parando una vuelta después. Reaccionar a lo que él haga. ¿Y cuál es el papel del segundo carro? En este carro, el tercero. Meterle presión al primero. Pero eso, ¿cómo tú lo haces? Bueno, estrategia 1-0-1. Yo no hago nada poniéndolo a los dos en la misma estrategia. Yo tengo que intentar algo con uno y algo diferente con el otro. No, pero que de inicio tú puedes intentar la misma estrategia. Lo que pasa es que la pista te va a dar algo diferente. Pero si estuvieran los dos pilotos, vuelta 18, entra Leclerc y entra Piastri. En la 22, por ejemplo, 23, 24, 25, van a parar Norris. Pero Norris se va a desgastar peleando con otro piloto. No va a conservar el neumático igual. Yo creo que lo que tú quieres decir es usar a Norris parándolo primero como ratón de laboratorio para presionar a Ferrari usándolo como ratón de laboratorio. Paro a Norris primero para forzar a Ferrari con un posible undercut a parar. Corro el riesgo de que Norris también me le haga el undercut a Piastri, porque si se lo hace a Leclerc, pues se lo va a hacer a Piastri.
y luego resuelvo eso en pista. Eso hubiese sido una posibilidad. Sí, porque lo que pasa es que estamos en Hungría, no es que estamos en cualquier otra Exacto, pista, estamos totalmente. en Hungría y en Hungría no se adelanta, señores, la carrera se hace en estrategia. Los Totalmente. reyes de Hungría, el under y el over, Totalmente. under y Bueno, lo vimos el overcut. año pasado Exacto, lo vimos el año pasado con el mismo con el mismo McLaren. McLaren. Entonces, decir que hay un sabotaje, decir que hay una preferencia por el piloto británico, a mí me parece que no es un análisis correcto de carrera Sí, yo creo que o una lectura correcta, vamos a sí, decirlo así. totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que aquí realmente McLaren le haya dado nada a Norris. Y que Yo, de hecho, en tal caso que lo quisieran favorecer, ¿qué teníamos ahí? La posibilidad del error de Norris que iba a tumbar todo el favoritismo. Lo que pasa es que Norris se gestionó su carrera. y no fue que no hizo errores, que él Sí, después hizo. hizo errores. Entonces, a lo que voy es, yo soy de lo que piensa que o sea, no creo, estoy igual que tú, no creo que McLaren lo haya ayudado a Norris. Porque realmente, como tú bien dices, las cosas se fueron dando en pista. Sí, claro. McLaren no quería que Norris cayera para P5. Claro que no. Norris Norris cayó cayó solo, P5. cayó solo. Entonces, ya cuando tú tienes a un Lando Norris fuera de contención en ese momento por la victoria, y tú tienes un straight fight 1-1 ahí entre Leclerc y Piastri, entonces tú tienes que ver qué es lo mejor que tú vas a hacer para acercar a Norris a un podio, a un 1-2. Y otra cosa, como McLaren, lo primero que tú no quieres que pase es que gane Leclerc. Tú quieres que gane McLaren. Claro. Vamos a estar claro en algo. Eso es lo primero. McLaren quiere ganar la carrera, indistintamente de si es con Piastri o con Norris. En ese momento, quien tiene la mayor posibilidad de ganarla es Piastri. Reaccionan ante Leclerc. Para mí le hacen un dummy en los pits. Sacan los mecánicos de McLaren. Hacen un dummy que para es Leclerc y en la vuelta siguiente para Piastri. Se mantienen las posiciones. Comienza la quejadera de Leclerc. Ok. Bueno, ese fue en el segundo stint realmente. Pero o sea, con Norris, ¿qué tú haces? Cuando eventualmente van parando, a ti lo único que te queda con Norris es intentar una parada. ¿Pero por qué? Porque primero, si lo dejas fuera, le das aire limpio por ese momento, que fue Claro. lo que sucedió. Ujú. Segundo, la típica y clásica, lo dejo afuera a ver si sale un safety car. Claro. Y me beneficio de Que eso. estábamos en ventana de safety car. Totalmente. Que estábamos en ventana. Cuando eso se dio, fue exactamente por eso. Totalmente. Entonces, lo dejo afuera lo más que pueda. A veces se le pega por lo menos un virtual y lo puedo mover más adelante. Porque nadie está pensando que Norris va a saltar desde la quinta posición o desde la cuarta posición hasta la primera, porque Claro. es poco usual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando McLaren lo para, ahí es que Norris demuestra la muñeca. Y no nada más la muñeca a nivel de pilotaje, sino a nivel de administración de neumáticos. Sí, porque ahí es donde es su fuerte. Porque a Norris tú no lo ves tampoco atacando insistentemente a Russell en el primer stint. Él está conservando su neumático, señores, como lo hicieron toditos, porque después de las primeras vueltas, el mismo Piastri da sus 2 o 3 segundos con Leclerc, Russell sus 2 o 3 segundos con Piastri, Norris llega, ve que no puede, sus 2 o 3 segundos, etcétera, y todo el mundo lo que está es conservando neumáticos. Claro. Así es. Y Nori es especialista en eso. Y Norris, entonces especialista en eso, sale en su segundo stint, ¿y qué tiene que hacer? Conservar neumáticos, ¿por qué? Porque él sabe que él no para más. Y los otros sí. Ajá. Entonces, en ese momento es que yo veo ya a Piastri considerando, Claro. porque Una estrategia. porque Una parada. porque él sabe que Norris no ha parado. Ajá. Y ya se está oliendo que Norris no va a dos paradas, igual que él. Y ahí entonces él considera una parada y el Ujú. equipo hace lo mejor que puede. O sea, ya es imposible, papá, párate muy temprano. Claro. Y estamos viendo la data de los neumáticos ahora mismo. Tú, al igual que Leclerc, le estás dando esos neumáticos. Tú no te lo estás guardando. Ujú. Y lo que pasó con Leclerc, con el Ferrari, es que Ferrari sufrió una configuración con la que Leclerc no estuvo de acuerdo, según lo que hemos entendido de lo que hemos visto el fin de semana, con la que él no estuvo de acuerdo y que le afectaba la altura. Aparte del tema de la presión del neumático, que fue... explícalo tú, que tú eres el técnico. No, Dile ahí. porque lo que pasa es que eso es según George Russell. Ah, ok. Porque eso fue Russell que lo dijo en una entrevista. Ya.
sea, a Russell le preguntaron, Russell fue que dijo, por ahí está el corte, búsquelo en Instagram, se lo vamos a poner ahí la entrevista, no sé. A Russell le preguntan, ¿y qué es lo que tú entiendes que pasa con Leclerc? Que Leclerc en ese segundo stint se muere. Bueno, mira, nosotros lo que pensamos es que todo apunta a que ellos tuvieron un problema durante la carrera y estaban quizás desgastando más el plan. Y lo que creemos que ellos hicieron es que en la parada de boxes metieron presión en los neumáticos Para que subiera más el monoplaza. para que el monoplaza se elevara un poquito más. Y entonces, al mismo tiempo, cambiaron un mapa de motor para reducir la velocidad de las rectas y que el drag del aire empuje menos el carro para abajo. Que recuérdense que el plank, tabla de madera que está en el piso del monoplaza, el aire en la recta, ¿verdad? Empuja el carro hacia abajo por el efecto aerodinámico y entonces hace que el carro se baje al Sí, piso. se baje para que tenga más agarre. Entonces, si le reduzco la velocidad punta con un mapa de motor, entonces el drag es menos y entonces el carro no me pega tanto, pero al mismo tiempo, si le aumento la presión a los neumáticos, le echo más aire a la goma, el carro me sube un poquito más. Exacto. Pero eso viene con implicaciones. Con implicaciones, claro, porque entonces tengo menos agarre. Menos agarre, porque es menos contacto de la superficie del neumático con el asfalto. Y es un circuito que es Hungría, que te afecta horriblemente. O sea que puede tener sentido lo que dice George Russell. También escuché mucha gente con el errorcito de decir de que Lando Norris le pusieron neumático usado. Excelente punto. Y ahí lo vemos. Vamos a mentalizarnos. Cuando a Norris lo paran, yo mismo me fui con ese gancho. Pero gracias a Dios que tengo yo el F1. Yo dije, pero goma usada. No tan brillante esa. Pero la goma sí estaba nueva. Explícale, Sandra, qué fue lo que pasó ahí. Lo que pasa es que eso lo utilizan, por ejemplo, Norris sale con el neumático que no está brilloso. Pero que no está brilloso no significa que no sea un neumático nuevo. Lo que pasa es que algunas escuderías, bueno, en la Fórmula 1, se utiliza tú dar una vuelta, o puede ser la vuelta de instalación o una de la vuelta de las prácticas, para tú limpiarle la capa de brillo que tiene el neumático. ¿En qué te favorece eso? En que tú vas a tener un neumático que le vas a colocar mantas térmicas, le vas a mantener temperatura y te va a favorecer el agarre en pista. Entonces tú vas a entrar a la carrera, por ejemplo Norris, que sale en la vuelta 31 con el neumático que todos consideraban usado, sale a pista y tiene un neumático prácticamente preparado para la pista. No tiene que calentar, no tiene que desbrillar, no tiene que hacer todo este proceso. ¿Eso se llama? Scrubbing. Exactamente. Sí, básicamente eso fue lo que al final pasó con Norris. Era neumático realmente nuevo, pero que le hicieron ese pequeño procedimiento, digámoslo así. Exacto. Entonces, ya para finalmente completar mi punto, o sea, McLaren hace lo propio, McLaren hace lo que tiene que hacer. Claro. Dadas las circunstancias en las que Norris se puso en la carrera. Así es. Porque, o sea, ellos no están haciendo la cosa con la intención de pasarlo a un primer lugar. Porque es hasta poco probable. Ellos lo que sí tienen que hacer es sacar a Norris de esa P4 Claro. y ponerlo en posición de atacar por lo menos a Leclerc. Quitarse el problema de Russell de ahí. Porque Norris está P5 todavía. Claro, P4 P4. en ese momento. Yo tengo que ponerlo a suma punto. Claro. O sea, tengo que traerlo de vuelta a la carrera. Y en Hungría. Y en Hungría, lo que pasa es que Don Norris, cuando se ve solo, primero con aire limpio, Claro. en ese momento, Skin. en varias ocasiones, y luego cuando los demás paran en su segunda parada, Norris vuelve a tener aire limpio Claro. y comienza a administrar sus neumáticos también. Porque vimos a Norris en un momento un poquito nervioso, que de nuevo su ingeniero Will tuvo que decirle, óyeme papi, sin sobremanejo, tranquilo, porque lo vimos una que salió en la grava. para la grada, en la curva creo que 5 o 6, por ahí. Entonces, óyeme, cálmate, que la carrera, todavía queda mucha carrera. Claro, bastante. Y Norris hace justamente eso, se calma, como bien dice Sandra,
el hecho de que Piastri no le haya pasado en pista a Norris no quiere decir que la estrategia a 2 paradas no era la más rápida ni la óptima. Claro, Una cosa es llegar, otra es pasar. Y sobre todo en Hungría, que en Hungría no se rebasa. claro. Porque ustedes saben la diferencia de gap entre el Ferrari y los McLaren. Y Y, a a- Leclerc nadie le pudo pasar. y hablando de eso, 2 pilotos también se arriesgaron junto con Norris. Uno tenía un tapón que ni en el peaje de aquí de Santo Domingo usted se lo encuentra, que era Alonso, pero le sirvió para mantener su posición. Porque lo que pasa en la Fórmula 1 que muchas veces hay pistas como esta que tú no necesitas la velocidad. Entonces tú hacer un tapón y quedarte ahí y jugar esa estrategia a tu favor y no te importa quién venga atrás, entonces te puedes regalar un 5.º puesto como el que tuvo Alonso. Total. No, y un sexto puesto, como el que tuvo también Bortoleto. Gabriel Bortoleto, que vamos a pasar ahí entonces, porque ya creo que el punto lo explicamos bastante Sí, bien. yo creo que sí, que se Si quedó usted está de claro. acuerdo con nosotros, póngalo en los comentarios. Si no está de acuerdo, también póngalo en los comentarios. Nosotros pensamos así. Ajá. No, yo no creo en esa teoría conspirativa. Hay que ver lo más evidente, tú sabes. Ujú. Gabriel Bortoleto que larga P8, creo, y se mete P6 después de la primera vuelta. Y vemos un duelo entre maestro y estudiante ahí. Otra vez. Otra vez. Y otra vez el estudiante no pudo con el maestro. Así mismo. Está muy bien, está muy bonito. A mí me parece que Bortoleto ya se está adaptando a la Fórmula 1. Las mejoras que ha traído Sauber, bueno, pues se han visto bien constante, carrera tras carrera. Y estamos viendo a un Gabriel Bortoleto que el que se perfilaba cuando salió de F2. Yo recuerdo que en diciembre, en una de mis alocuciones, yo dije que lo que me daba más tristeza de la entrada de Bortoleto a Sauber era precisamente que no iba a tener un monoplaza para poder demostrar su talento. Señores, y oh sorpresa, Sauber está aquí y nos está mostrando al segundo, sino al primer mejor rookie de la temporada. Y lo digo de la siguiente forma. Al final de la F2 tuvimos un campeonato entre Hadjar y Bortoleto. No es escondido para nadie que mi piloto, entre los dos, mi piloto es Hadjar. Sin embargo, los dos ahora mismo están luchando por ese campeonato de Rookie of the Year. Porque, de verdad, mira, Bortoleto está haciendo un temporadón. Desde que Sauber arrancó, señores, dejó atrás a Nico Hülkenberg. 8-6 en Dejó quali, atrás. en quali, Lo dejó a atrás. favor de Bortoleto. A Señores. Hülkenberg, señores, que era Mr. Q3 en Haas y Claro. también en Sauber. Ajá. O sea, que le está ganando a un piloto como Nico Hülkenberg. Claro, que un pilotazo, Pilotazo, que un totalmente, no talentazo. tenemos- exactamente. Entonces, enhorabuena para Bortoleto, estamos felices. Totalmente. Mira, Obrigada. no, mira, regocijados. Sí. P6, impresionante. Tu piloto ahí compitiendo con el mío. Sí, realmente, es realmente, pero que eso tú sabes que ya es muy subjetivo porque ya depende mucho de los carros. Por Claro. eso decíamos siempre dijimos a principio de temporada en nuestras predicciones, cada piloto en su contexto. Sí, Y a los por que nos supuesto. referíamos era justamente a eso, Ajá. a Hadjar dentro del ambiente RB, Ajá, que no hay dudas de nada. ajá. El mismo Hadjar tampoco quiere que lo saquen de RB, que lo No, sigan dejando ahí. que lo sigan dejando ahí, Queremos claro. eso. Y Bortoleto dentro de su contexto, con que lo podemos medir con Nico Hülkenberg. Y ahora, bueno, que el carro está siendo competitivo, o más competitivo, digámoslo así, que no es la primera vez que se mete en puntos. No. Su mejor resultado había sido un P8. En Austria fue, ¿verdad? Creo que sí. Y Sí. ya nos venía mostrando estas señales de meter el carro en puntos, que de hecho fue lo que también pusimos en las predicciones. Bortoleto llegando a puntos. Sí, claro. Ahora, un P6. Y sostenido. Exacto, y Sostenido. amenazando con un P5. Claro. Ya el P5 era mucho pedir. Era mucho pedir, Hungría, porque era y también tenía Alonso delante, Alonso, claro, señores, claro. no pudo Hamilton, tengo que decirlo, en el 21, de manera tan contundente pasarle a Alonso. Le costó 4 o 5 vueltas a Alonso en un Alpine, un poquito herido, y Hamilton en un Mercedes, obviamente, del 2021, que era, bueno, un rocket chip. Todavía no en ese momento de la temporada, pero y no pudo pasarle así tan fácil. Te imaginas a Claro. Bortoleto
con un Sauber que no se vio como el Aston Martin tampoco. O sea, que el Aston Martin se veía superior y Bortoleto estaba ahí. Y tú estás hablando de un P6 de Bortoleto. P6. Pero ¿y la P7? Y la P7. La P7 de Liam Lawson Ay, por ay, ay, encima ay. de Verstappen. Ay, mira, Verstappen no pudo pasarle a... Karma is a Ay, ay, ay. bitch. Entonces, Yo me imagino que se le arregló el ojo a Helmut Marko ahí. óyeme. Y qué bueno. Qué Claro, bueno, porque claro. Liam Lawson, que se vio muy feo, se vio igual porque Yuki en Red Bull ya está recuperando un poquito el Ajá, rubio del pelo, claro. que era un amarillito, el rubio de ahora se puso medio canoso, Debe medio peinarse, blanco. pero debe peinarse. Sí, pero ya se está recuperando, Ok. tiene menos espinilla, menos ojera, Sí, se le ve más feliz ya con la novia. Y está mostrando también la calidad de piloto que es. claro. Para Tú tener la sabes. Fórmula 1 hay que tener piloto. Claro, hay pay drivers, pero los pay drivers también tienen su talento. Porque, claro, no tanto como muchos otros, pero tienen talento. Totalmente. Verstappen. Wow. Habla, mira, De Verstappen vamos a decir excelente vuelta 3 y vuelta 4. totalmente. 2 rebases en la chicane ahí mortales, pero después de ahí, minullido en el tiempo. Y Y el entonces, de y el de Hamilton. Hamilton, que bueno, no lo investigaron, pero Sí, para lo mí, investigaron, pero perdón, no further action. no further action, gracias. Como dirían los gringos, reckless. Verstappen al límite, o sea, eso pudo haber salido muy Muy mal, mal. porque ese carro Verstappen, donde tú lo pusiste ahí, yo me sorprendí de por qué no te penalizaron, honestamente. Sí, pero no lo penalizaron porque al final la telemetría sí dio que Hamilton se cuidó y se abrió. Pero por eso justamente Ujú. no pasó el accidente. Claro, Porque mire, por supuesto. yo hago esa curva normal. ¿Tú sabes por qué? Porque si vemos el Sporting Regulations y Racing Regulations y lo que sea que la FIA haya dictado, de que tiene que tener un carro, para que la curva te pertenezca, tiene que tener la goma delantera en tanto porcentaje del carro, que esto, que lo otro. Verstappen simplemente presentó el alerón en la curva y lo dejó ahí. Lo que Ujú. quiero decir con esto es que cualquier piloto hubiese entendido que lo que Verstappen debió haber hecho en ese momento fue levantado y ese piloto haber hecho la curva. De hecho, Hamilton entra con esa intención. Lo que pasa es que Hamilton lo ve por el retrovisor y entrando a la curva corrige y se va a ancho. Claro, Y Verstappen, o sea, no le queda espacio a Hamilton. Si Hamilton no se tira para afuera, eso es un choque fatal claro, para ambos. para Ambos ambos. carros siguen y quién sabe lo que hubiese pasado. O sea, se tocan ahí y siguen para afuera y es por lo menos DNF para ambos carros. Si Lewis Hamilton no salva ese momento. Así mismo es, porque a mí lo que me da con la FIA es que la FIA tiene que ponerse un poco más estable y un poco más objetiva en esos momentos, porque al final de todo, el mal movimiento de Verstappen estuvo ahí, al límite. Y eso es lo que siempre le hemos corregido. O sea, tú colocaste reglamento, lo modificaste justamente por Verstappen. Entonces, tenemos a Hamilton del otro lado. Pero si hubiese sido un George Russell, un Magnussen, un piloto como Con, ¿qué hubiese pasado? Eso es muy importante que tú lo menciones, porque yo de hecho creo que no pasó un accidente por Hamilton justamente conocer a Verstappen y Claro. saber cómo correrle y saber esperar ese tipo de Ajá. cosas de Verstappen. Pero hay pilotos que no se la van a hacer. Hay pilotos que no... Es lo que te digo. Es que lo obvio ahí, lo que dictaba ahí era realmente, óyeme, no ponga el carro ahí, porque es que tú no estás ni... Es que tú no... Ni que estemos de lado a lado, o sea, es que no, es que ahí tú no vas a lograr nada, número uno. Y número dos, tú no tienes el espacio correspondiente para que esa curva tú y yo la hagamos juntos. Y A ti un, lo que te corresponde es levantar y déjame hacer mi claro, curva. así es. Y un aplauso a Alan Permain porque no dio órdenes de equipo, no permitió que el Red Bull tuviera que el Racing Bull tuviera que doblegarse al Red Bull. O sea, somos de escudería diferentes. Gestionate tu carrera. Y Wow. me encantó eso, que le dejaron su posición a Lawson y que Lawson también tiene su cosita, su salsita con Verstappen, porque al final de todo, todos llegan con el gran sueño de llegar a la escudería principal, la escudería madre, a Red Bull, y entonces cuando llegamos nos volvemos un desastre simplemente porque al final a quien tenemos al lado es a Verstappen. Entonces, esa parte me gustó muchísimo, que lo pudiéramos ver así en pista. Totalmente.
Y otra cosa, que el que se ha montado en la ola Ay, Dios. de decir que Loren Mekis le va a dar el mismo monoplaza a Yuki Tsunoda, el que va a decir, no, porque después que Loren Mekis entró, ya Yuki tiene esto, tiene lo otro. Señores, no hay que ser iluso. Loren Mekis, ¿quién lo puso ahí? El mismo que sacó a Horner. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Al contrario, este tiene menos funciones. Ustedes saben eso, qué significa, ¿verdad? Menos Cuando tú power. tienes menos funciones, tú tienes menos poder. Entonces, no nos montemos en la ola de cosas incorrectas. ¿Ya Honda se va? ¿Quién está presionando? Por Yuki. Ya Helmut Marko dijo abiertamente que Yuki no tiene un contrato. Entonces, no ha dicho que no lo van a firmar, no ha dicho nada de eso, no me vayan a tomar por donde no es, pero tenemos que ser realistas, esto es Fórmula 1. Y lo que se daba en Red Bull no va a dejar de darse porque sigue Max Verstappen ahí. Totalmente. Russell le pasa a Leclerc de manera contundente. Ese segundo Sí. stint de Leclerc ahí fue en el que la teoría que dijimos Ajá. de lo que dice Russell se aplica. Leclerc comienza verbalmente a verbalizar lo que está sintiendo en el carro, Ujú. que aparentemente no fue nada nuevo. Luego de carrera, el pobre dice que, bueno, que él no tiene toda la información, que él se retracta un poquito, etcétera. Para mí eso fue un poquito de manejo que le dijeron que tuviera, luego de todas las situaciones. Ajá. No es conveniente para Ferrari tener un Hamilton de la forma tan verbal y encima a A un Leclerc. Charles Leclerc también. Eso de nuevo confirma de que en la cual se alinearon los planetas. Claro. Y sobre todo considerar una cosa que yo vengo diciendo desde el 2022. Yo fui una de las fanáticas que se ha quedado esperando a Leclerc toda la vida. Yo no soy fanática de Leclerc, pero me he quedado esperando a Leclerc toda la vida. Y el Pues, ambiente de Ferrari no es favorable para Leclerc. entonces sabemos que tú no eres fanática de Leclerc, pues lo tenía los dos ahí y siempre babeaste por Sainz. No, pero no por eso, no Ajá. por eso. Desde antes Leclerc yo me quedaba esperando a Leclerc Sí, porque es que no realmente. tiene nada que ver con Sainz. Y yo siempre dije, una vez participé en un podcast y lo dije temprano. Yo recuerdo que ese episodio yo estaba con Fabio y con Simón en GPano F1 y yo lo dije. Leclerc, si quiere ser campeón, tiene que salir de Ferrari. Tiene que salir de Ferrari. Entonces, una vez más, se lo seguimos confirmando. Charles Leclerc entra en el 2019, estamos en el 2025. Es un piloto rápido, un piloto talentoso, pero que en Ferrari no va para ningún lado. Ay, Dios santísimo. Que en Ferrari no va para ningún lado. No podemos, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Mo- eh, eh, voy a sacar ese corte. Bueno, Russell le pasa a Leclerc y no nada más que le pasa, porque se sabía, la lectura de la carrera nos lo dio. Le pasa sin esfuerzo. Leclerc hace unas maniobras, le ponen 5 segundos al pobre, frustrado. Moving under braking, en la maniobra donde ya le pasa totalmente. No en la vuelta anterior, desde que Russell se comenzó a quejar. No, ahí no se movió Leclerc, Russell. O sea que se movió luego que ve el ataque. Obviamente no lo esperaba. Ya cuando ve que Russell se tira, entonces quiere venir a exprimirlo, casi generando una situación Hamilton-Verstappen en el Ujú. 2024. Entonces, le meten 5 segundos que no aplican porque tenía un gap bastante, Bastante grande con eso fue algo Alonso. simbólico de la Ujú. FIA, le salió barata y fácil. Pero frustraciones a nivel de Leclerc, Claro. Ferrari que realmente no. No da Wow, qué pie con difícil. No, bola. qué difícil ese fanático de Ferrari. Bien me lo decía Vince realmente, que óyeme, en esto se sufre. Y Claro. realmente, wow, qué difícil ese Es que tifoso. Ferrari, mientras siga haciendo lo mismo, o sea, tú no puedes pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, Ferrari arregla una cosa y daña la otra, descuida la otra. Entonces, por ejemplo, en la carrera vimos parada buena, por ejemplo, de Ferrari, pero ¿qué más? Daños en estrategia, daño en compensación del monoplaza, no vimos en los deseos del piloto, tú no estás escuchando a tu piloto es el que te corre, tu piloto es el que te trae los resultados. Entonces, si tú no escuchas al piloto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú entiendes? Y nada, si Ferrari no cambia, lamentablemente, yo de verdad no veo salida de un campeonato, o sea, yo no veo la llegada de un campeonato de Ferrari bajo ningún piloto, bajo Totalmente. ningún piloto. Bueno, lo que mencionas de la parada.
Ambas paradas de Leclerc de De 2.0. 2.0. Pero McLaren de 1.94. Para que entiendan quién es que, Para quién que es que manda, entiendan ¿verdad? que hasta en eso. Wow, increíble. Ya lo que queda es hablar de las últimas vueltas de la carrera. Mira, casi hace una chuza Piastri. No me lo digas. Tu, Yo momento. estaba en el baño en ese momento. Sí, óyeme, momento frío de la carrera. Piastri comienza a separarte un poquito y vemos ese bloqueo que cuando pusieron esa cámara trasera, óyeme, mira, Ujú. garrafal. Así mismo. Tuvieron que intervenir de una vez. Mira, recuerda cómo que nosotros peleamos aquí. Se lo dijeron 2 veces en carrera. Yo escuché todos los radios y se lo dijeron 2 veces en carrera. Hubo que Así no es que, agarrar. así no es que corremos aquí. Así no es que corremos aquí. O sea, no, esto no son papayas rule. Corran, Ajá, corran. pero recuerden, Ajá. mantengan el orden, fue lo que le Exacto. dijeron. Así mismo fue. Entonces, no, pero nos vamos al parón con de 16. Baja la ventaja a 9 puntos, que es justamente los puntos de la sprint que Piastri le sumó a Norris en Spa. 9 puntitos, todo en abierto. Norris que le caen limones y aprende a hacer limonada. Vamos a poner eso Y al le título. puso hielo. Y le puso hielo. No, y hasta tequila. No te Wow, hagas, Sandra. wow. Siendo Norris yo no lo dudo, ¿verdad? Siendo Norris tú no lo dudas. Maggie que estuvo presente, ya para hablar un poquito de disparate. El Lucky Charm. El Lucky Charm le dio un besito. Vimos besos. Aquí en la esquinita. No. No, es que esa un posición, piquito esa bien. posición tuvo rara de ese beso, hombre. Bueno, pero para los que dicen que eso es un tape, que le Ajá, dicen que es Maggie un tape, PR, un PR. Ajá, bueno, ¿qué es lo que es un PR? Una relación de Pública. public relationship, ¿cómo es? O sea, como arreglada. Exacto, arreglada para manejarle esa parte a Norris. Exacto, ahí le un besito. Ujú. Maggie que fue despampanante durante todo el final de semana. Bella, porque que ella es bella. Y entonces, nada, Norris está comiendo ese bizcochito, le dio su beso ahí, muchos con envidia. Y bueno, qué bueno, enhorabuena, victoria, la novia, besito, el parón tranquilo. Y este es un mensaje para Maggie, díselo en francés, porque ella es portugués. Díselo en portugués, por favor, para que ella te entienda. Dile, por favor, que yo le mando a decir que vaya toda la carrera de ahora en adelante. Ô Maggie, a Sandra está falando para você assistir todas as corridas do Lando Norris agora, daqui para frente. Por gentileza. Gracias. Por eso es que a mí me gusta tener personas así que sepan todo los idiomas, hasta en francés, señor. Mire, Maggie va a entender eso que yo dije. Maggie de allá. Es portuguesa. Ah, bueno, pero lo va a Es entender. portuguesa, Sí, porque claro. sabes que el portugués de Brasil es como el español de aquí. Exacto. Y entonces... No, y habla el español portugués- también, pero me gustaría que ella lo entendiera en su idioma, tú No, sabes. perfecto, no, está bien. Entonces tú lo dices más bonito. Entonces, señores, nos vamos oficialmente al parón de verano. Significa que tienen dúo para rato porque eso no se frena aquí. Aunque usted no lo pida, nosotros vamos a dar contenido y estamos seguros que ustedes se van a poner felices con él. Así que, señores, sigan la sintonía con nosotros. Escriban si les gustó escuchar a Medrano hablando en portugués. Próximamente podemos dividir el podcast. Yo lo puedo entender, pero no lo puedo hablar. Entonces, podemos dividirlo para ambas, ambas lenguas. Escriba también si le gustó el análisis que hemos hecho de Hungría. Comente, de like, comparta y suscríbanse. Hasta la próxima. Esto fue Duocast Hungría. Bye. Esto es Duo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Manténlo.